Buenas noches. Hoy, como es la costumbre, seguiremos con el tema de las iglesias de Apocalipsis. Está dentro del rango de la profecía y de aquellas cosas que nos es necesario conocer en relación a la venida del Señor Jesucristo. Digo esto porque Apocalipsis es un libro que se escribió para dar a conocer muchas cosas, entre ellas el estado de la iglesia. Decíamos en compartires pasados que Apocalipsis tiene la particularidad de revelar no solamente la historia, sino también el futuro. Es una profecía. Pero también en medio y en ese presente, pues Apocalipsis tiene el poder, la habilidad de revelar el estado actual. Entonces, es un libro que fue escrito para la iglesia en todos sus tiempos. Sirve para los que vivieron hace 2000 años, como para los que estamos viviendo hoy. Entonces, en los compartires pasados, creo que este es el cuarto compartir que tenemos sobre la iglesia o sobre las iglesias, que en Apocalipsis se nos muestran como 7 ubicadas en la provincia de Asia. Asia era una provincia del Imperio Romano y nos muestra el estado de las iglesias gentiles como resultado de la predicación de los apóstoles. Recordemos que el Señor Jesucristo a ellos les dijo que debían ir por todo el mundo predicando el Evangelio del Reino. Y esto para que sirviera de testimonio a las naciones. En esta predicación, los que oyeran y creyeran serían entonces establecidos como la iglesia de Jesucristo en una determinada localidad. Es importante lo que Apocalipsis nos enseña acerca de la iglesia misma, y es que ella tiene una posición celestial en cuanto al espíritu, pero también una posición terrenal en cuanto a su estado natural. En ese estado natural, la iglesia debe ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y Apocalipsis nos lo muestra como un candelero. El candelero sirve para alumbrar. Y en particular este candelero alumbraba en el santuario, en uno de los 2 lugares del santuario, que era el lugar santo. Decíamos que tanto el lugar santísimo como el lugar santo, que se encuentran juntos pero separados por una cortina, por un velo que representa la carne. De esta manera el Señor mostraba que por ese estado de carne el hombre no tenía acceso al lugar santísimo. Pero después de la muerte de Jesús, el velo se abrió. El velo se abrió de arriba abajo, mostrando con esta figura que el acceso al lugar santísimo había quedado abierto. Entonces ya tenemos que mirar el santuario diferente. Tendríamos el arca, que está en el lugar santísimo,
Y tendríamos los otros 3 muebles que se encuentran en el lugar santo, como son el candelero que alumbra esta estancia, la mesa de los panes y el altar de incienso, donde los sacerdotes oraban, intercedían. Estos 3 muebles son figuras, son sombras de la realidad espiritual, la cual se nos es mostrada en el libro de los Hechos. En el capítulo 2, cuando se nos dice que los que fueron añadidos perseveraban, los que fueron añadidos a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces podemos encontrar concordancia con el libro de Éxodo en el capítulo 25 al 30, donde se nos habla de la casa de Dios, del diseño de la casa de Dios, tal y como a Moisés se le mostró en el monte, así él la debía edificar. Y entonces en esta edificación encontramos muchas figuras, pero principalmente encontramos el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. También teníamos el candelero de oro, labrado a martillo, que Apocalipsis nos dice que representa a la iglesia. Y la mesa de los panes, sobre la cual se colocaban 12 panes en 2 hileras de 6 y de 6, representan la comunión del pueblo de Dios con su Señor. Y por último tenemos el altar de oro, el altar de incienso, que representa las oraciones. Entonces, cuando la carta, los Hechos, el libro de los Hechos, nos habla de estas perseverancias, nos quiere mostrar que la iglesia había sido constituida para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Recordamos lo que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, y es que la adoración ya no sería más en Jerusalén. Ella le preguntaba que dónde era la verdadera adoración, porque ella no sabía, y Jesús le dijo que ya no se iba a adorar más ni en ese monte, ni en Jerusalén, porque el Padre estaba buscando adoradores que adoraran en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre estaba buscando que le adoraran. Digo todo esto porque debemos entender que es por la sangre de Jesucristo que aquellos que han sido limpiados y a los que se les ha dado el Espíritu, ellos ahora deben ministrar al Padre. Están para eso, están para servir al Padre, como está escrito aquí en el verso 5 de Apocalipsis, 5 y 6, donde está escrito así. Bueno, voy a leer desde el 4 para tener una idea del contexto. El para quién y por qué fue escrito Apocalipsis. Dice que, bueno, Juan es el autor del libro, o el escriba del libro, porque el autor es el Padre, que quiere darnos una revelación de su Hijo, la cual le envía por medio de su ángel al apóstol Juan, que se encuentra en la isla de Patmos. Entonces Patmos estaba en el Espíritu en el día del Señor y le comienzan a mostrar una serie de visiones, las cuales se le mandan a que las escriba y las envíe. Entonces dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Está refiriendo a Dios Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, al Espíritu Santo,
y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí está hablando del Hijo. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y esta es la parte que quiero destacar, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Apocalipsis comienza mostrando lo que Jesucristo hizo, y es que constituyó a nosotros, los que estábamos destituidos por nuestros pecados de la gloria de Dios, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y esto es muy importante porque el examen que Jesucristo le hace a las iglesias está muy relacionado con esto, con ese sacerdocio celestial. Si es que de verdad la iglesia está sirviendo en ese lugar, en ese santuario a donde fue colocada para Dios su Padre. Entonces, debemos entender que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Nosotros somos sacerdotes según el nuevo pacto, o sea, por la sangre. Y en ese sacerdocio, que es en el Espíritu, no en la carne, como era antes de la muerte de Jesús, nosotros en el Espíritu tenemos la tarea o el trabajo de ministrar a nuestro Padre. ¿Y en dónde? En su santuario, en su tabernáculo. Las Escrituras nos muestran, cuando nos hablan del templo, o del tabernáculo, o del santuario, nos muestran tres lugares donde los sacerdotes trabajaban. Un lugar llamado atrio, externo, en el cual se encontraba el altar donde se quemaban los holocaustos. En el desierto era un altar de bronce, hablando de juicio, y era el juicio por el pecado, lo que nos muestra que el pecado trae un juicio, y como consecuencia de ese juicio, entonces viene la muerte. Por eso el Señor estaba educando por medio de estos símbolos, de estas sombras, estaba educando al pueblo de Israel para que entendieran en el momento en que llegara la realidad espiritual sus significados. Entonces, por causa del pecado, existía este altar de bronce, donde se sacrificaban los animales en la mañana y en la tarde. Estas eran las ofrendas que el pueblo traía, sabiendo que había pecado. Entonces, los sacerdotes las recogían, las porcionaban en las mesas para esto, y luego las llevaban al altar de bronce donde eran quemadas. Y de esta manera, pues, Dios respondía por la fe que se ponía en este sacrificio y perdonaba. Igual en el atrio también se tenía el lavacro. El lavacro era, por así decirlo, un lavamanos de bronce, en el fondo, con espejos, y permitía que los sacerdotes, al acercarse, a lavarse la cara, las manos, se pudieran ver y pudieran acicalarse para estar limpios. Entonces nos habla, en su material de bronce, nos habla del juicio
todos estos materiales, como el oro, como la plata, como el bronce, como la madera, como las telas de lino, de tejón, nos están mostrando la realidad espiritual, la que ahora podemos ver porque tenemos el Espíritu, y al leer esto en el Antiguo Testamento podemos ver lo que es la iglesia, lo que es el Señor, lo que es la comunión que el Señor tiene con la iglesia y cómo la iglesia entonces en relación a esa comunión debe servir a Dios, pero también a los hombres por causa de su condición pecaminosa. Entonces el atrio era más para los asuntos relacionados con la condición del hombre, para resolver, para santificar, para perdonar, para limpiarse, pero el santuario, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo conectado, era para ministrar a Dios, eran por causa de la santidad. Digo esto porque cuando vamos al libro de los Hechos y se nos muestra que ellos comenzaron a perseverar en estas 4 obras, llamémoslo así, porque el libro de los Hechos son las obras que el Espíritu Santo guió a la iglesia para que mantuvieran, para que las hicieran todos los días, así como se hacía en el santuario antes de la muerte. Era algo que no cambiaba, era algo que todos los días, en la mañana y en la tarde. Así entonces la iglesia debiera mantener no solamente la posición, sino ese servicio, ese ministrar al Señor principalmente. Claro, pues, la iglesia está para ministrar afuera, en el atrio, pero su ministerio principal, que es el que el Señor señala en el capítulo 2, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces está haciendo referencia a eso, está haciendo referencia a lo principal, a lo que es mejor, a aquellas cosas en las cuales la iglesia, sin dejar de hacer las otras, tenía que perseverar. Entonces, repito, la doctrina de los apóstoles tenía como fin presentar al Señor Jesucristo, hablar del Señor Jesús, hablar de su obra, hablar de su, no solamente de lo que hizo cuando estaba en la tierra, de lo que enseñó a guardar, también de su obra en la cruz, su obra expiatoria por causa del pecado, Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaríamos hablando del altar de bronce, una presentación ya en la realidad espiritual de lo que significa el altar, y es la muerte del Cordero por causa del pecado. Como dice Hebreos, por la muerte de Jesús, por esa ofrenda, ya no habrían más sacrificios, ya debían cesar los sacrificios de animales, porque con una ofrenda, que es la de Él, hizo perfectos a los santificados. Pero ¿ahora qué? Después de que hemos sido perdonados, de que nos hemos bautizado, que nos hemos arrepentido y nos hemos bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, la iglesia, ¿qué debía hacer? Pues dice que fue añadida. Se añadieron los que recibieron la palabra, los que creyeron, se añadieron y
comenzaron a tener una vida práctica. Esto era un asunto de todos los días, como debe ser. O sea, si entendemos la iglesia desde sus orígenes, si nos remontamos a lo que ellos hacían y entendemos el por qué ellos hacían esto, entonces vamos a comprender que la iglesia está muy lejos. Lo que hoy en día se entiende por iglesia está muy lejos de lo que ellos entendían y de lo que ellos hacían al principio. Entonces, estas cartas a las iglesias de Apocalipsis nos muestran precisamente eso. Nos muestran que aunque ella tiene una posición celestial para ministrar al Padre, también la tiene terrenal, porque está aquí en la tierra. Ella, estando en la tierra, tiene una responsabilidad hacia el lugar donde ha sido puesta, como el candelero, para ser la luz del mundo. Es como lo que Dios, en su necesidad de poder establecer un punto de contacto con la tierra a fin de tener presencia en la misma, tiene como punto de contacto a la iglesia. La iglesia es como el polo a tierra o la antena que le permite al Señor tener presencia. Y al tener presencia, entonces las comunidades donde la presencia de Dios se hace manifiesta, esas comunidades sienten temor. Hay algo así que sucede cuando la presencia de Dios baja y se hace densa, impidiendo que aquellos que no tienen el Espíritu, al tener esto, impidiendo que pequen, ¿no? Impidiendo la corrupción, que hoy se ve muchísimo en el mundo entero, lo que muestra que la iglesia ha perdido su sabor, como la sal. Entonces debemos preguntarnos, bueno, si la iglesia perdió su sabor, ya no hace presencia, y no estoy hablando de una presencia pública, sino una presencia en los cielos, porque su primera posición es celestial. Y si estamos entonces haciendo lo que es mejor, o lo que es mayor, o lo que es primero, entonces lo segundo vendrá como consecuencia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, les dijo el Señor Jesucristo a ellos, para que estas cosas vengan por añadidura. Hoy en día uno tristemente ve a muchos en la iglesia tratando de intervenir de una manera en su carne, en su naturalidad, tratando de intervenir en la política a fin como de cambiar la condición. Pero mientras que no haya cambios internos, mientras que la iglesia como el cuerpo de Cristo no haga un cambio hacia el interior y mejore su posición celestial, la cual traerá como consecuencia una presencia de Dios. Porque ¿qué era el arca? El arca, bueno, era un mueble que ellos, a Moisés se le dieron las medidas, el diseño, lo hicieron, y cuando ese mueble fue puesto en su lugar, la presencia de Dios se hacía manifiesta. La atraía la presencia de Dios. O sea, Dios está mostrando algo. Está mostrando la importancia de tener un punto que le permita a Dios conectarse con la tierra. Dios es espíritu y está allá en su trono en los lugares celestiales. Claro, nos ha dado el espíritu, nos ha perdonado
de nuestros pecados, nos ha dado el Espíritu, pero algo sucede. Y es que cuando la iglesia no ministra en los lugares celestiales, cuando no suple las necesidades que Dios tiene, entonces su presencia no desciende. Y tenemos entonces el mundo como está, patas arriba. Hoy tenemos un mundo en rebelión, pero no es porque sí, sino porque la iglesia olvidó, dejó lo que le correspondía. Entonces lo que estamos viendo aquí en estas cartas nos están, es como llamando a atender, es un llamado, una llamada de atención para que haya un arrepentimiento de corazón profundo. Comienza con los individuos y esa sumatoria de individuos pues entonces conforman el cuerpo de Cristo. La iglesia de Éfeso, que estaba en primer lugar, muestra ese problema. El problema es que ellos, el Señor les señala, tengo algo contra ti y que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda dónde has caído. Está hablando de que la iglesia se cayó. ¿Y de dónde se habrá caído? Pues si entendemos que ella tiene una posición celestial, pues entonces cayó de la posición celestial. ¿Y por qué cayó? Bueno, por lo que he estado diciendo. Porque dejó de ministrar allá, en los lugares celestiales. Este llamado de atención es sumamente importante hoy en día. Yo quiero rescatar esto y subrayarlo para que haya en nosotros una mejor conciencia de lo que somos como el cuerpo de Cristo en una determinada localidad, si es que entendemos lo que es el cuerpo de Cristo, porque esa es otra de las cosas que se perdió. Vemos que no solamente la iglesia perdió su posición celestial, sino que también perdió su discernir de lo que es el cuerpo de Cristo. Y esa fue una de las consecuencias de la caída, que trajo pues una degradación. Otra de las cosas que la iglesia debe entender, sí, en esta sumatoria como de verdades que nos aclara Apocalipsis a las iglesias, es su aspecto universal. La iglesia como el aspecto universal, porque el Señor le habla a estas 7 iglesias, a cada una le dice algo, pero luego dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que me vincula como miembro de una iglesia local en lo que el Señor le está diciendo a las otras iglesias. O sea que el Señor no solamente está viendo el aspecto local, sino que está mostrándome el aspecto universal, el cual me puede afectar para bien o para mal. El aspecto local, importantísimo eso, dentro de lo que hoy en día el Espíritu quiere destacar, porque ciertamente se perdió, es el entendimiento de que hay una iglesia por localidad. Y cuando hablamos de una iglesia por localidad no podemos generalizar y decir sí, yo sé, hay una iglesia por localidad, somos el cuerpo de Cristo. No, allí estamos mirando el aspecto universal. Cuando creemos que la multitud de iglesias que hay en una determinada localidad son el cuerpo de Cristo, es verdad, pero en el aspecto universal, pero no en el aspecto de localidad como una. Porque la característica de la iglesia, o lo que define una iglesia, no son las divisiones en una localidad, sino la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que define a una iglesia es que están juntos y unánimes. Y para poder estar juntos,
pues entonces yo tengo que conectarme, tengo que conocer, tengo que saber quién es el hermano que asiste conmigo a las reuniones. Debo preocuparme por ese hermano, al cual ya le conozco, en caso de que tenga alguna necesidad, pero también en caso de que tenga dones espirituales. Porque es necesario que edifiquemos el cuerpo de Cristo. La carta a los Efesios nos muestra la claridad de lo que es el cuerpo de Cristo. Y nos dice que el Señor Jesucristo, cuando ascendió, llevándose desde los lugares profundos donde estuvo, llevándose la cautividad, Él constituyó, dando dones a los hombres, a fin de establecer apóstoles, pero también profetas, pero también evangelistas y pastores y maestros. Y estos tienen como finalidad perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea que la finalidad o la razón de que existan estos ministerios es para equipar a santos que deben hacer la obra del ministerio. ¿Y la obra del ministerio cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la iglesia. Cuando entendemos que, aunque somos muchos, somos uno en el Señor, y que además de ser uno en el Señor, hemos recibido algo de parte del Señor que debe ponerse en ejercicio, y para ese ejercicio pues se debe perfeccionar. O sea, nosotros, llamados a ser sacerdotes, no lo llegamos a ser simplemente porque hemos nacido de nuevo. Bueno, la sangre hace algo conmigo, y es que me aparta y me pone en los lugares celestiales, pero se demanda de mí que conozca el servicio al Señor. Entonces, la ignorancia de lo que a mí me corresponde hacer como sacerdote es lo que ha traído este caos, esta degradación. No sabemos a quién ministramos, ni entendemos cuáles son las condiciones para ministrar a Dios. Entonces, Dios es uno, Dios no está dividido, es el Padre. Lo mismo Cristo, no está dividido. El Padre, el Hijo y el Espíritu están unidos, tienen una comunión perfecta. Y al no estar divididos, entonces se espera que el cuerpo de Cristo, que le tiene a Él como cabeza, pues tampoco esté dividido. Es una atrocidad llegar a eso. Es van, no se puede edificar la casa del Señor pretendiendo que nos encontramos divididos los unos de los otros. Eso es algo que se perdió, y es algo que se ve con mucha claridad, ese estado en la iglesia de Sardis. Entonces podría yo decir que no solamente la posición celestial, sino la posición terrenal, aquí como iglesia en una determinada localidad. El aspecto universal es importante reconocerlo, pero también el local. Su conexión, la iglesia está conectada a la historia. Debe haber un entendimiento de dónde viene la iglesia, y estudiar eso por nuestra conexión a aquellos que nos precedieron, a nuestros padres que están detrás de nosotros. Nosotros estamos sobre los hombros de personas que están sobre los hombros de otras, y ellos sobre los hombros de otras. Entonces, las cosas que se comenzaron a hacer al principio mal perjudicaron las generaciones siguientes, pero aquellos que hicieron bien
porque también hay una historia paralela a esa iglesia rebelde, apóstata. También hay una iglesia que corre paralela y que es la iglesia de la fe, del remanente, de aquellos que guardaron el testimonio, de aquellos que no se contaminaron, que se guardaron puros para el Señor. Entonces allí viene un testimonio que está desde el principio, el cual nosotros debemos también conocer y recibir de ellos. ¿Cómo es que guardaron la fe? Porque los apóstoles entregaron una fe, un depósito, un tesoro que se tenía que guardar intacto. Y estoy hablando no de un tesoro de tipo material, sino ese tesoro es la fe que fue una vez dada a los santos por los apóstoles. Y en esa fe fueron enseñados a perseverar en la palabra, a perseverar en esa doctrina. Y esa doctrina, más que un conocimiento para el intelecto, es un conocimiento que tiene la facultad de llevarme a unas prácticas. Porque la iglesia debe manifestar, si de verdad tiene fe, entonces las obras son el fruto de esa fe. Y esas obras son la vida práctica de aquellos que viven en una determinada localidad y que se conocen, tienen las cosas en común, se enseña la fe que debe llevar a algo. O sea que la fe apostólica debe llevar a una comunión, primero con el Padre y con el Hijo, por medio del Espíritu. Pero si se está dando esa comunión con la Trinidad, entonces lo natural es que de la misma manera que ellos se aman, que ellos tienen comunión, entonces también nosotros aquí como iglesia nos amemos. Porque ese es el Espíritu Santo que comunica, nos da a conocer el amor de Dios por medio de Cristo. Entonces Pablo lo escribe muy bien, lo entiende muy bien, al mostrarnos la importancia de conocer con todos los santos cuando tenemos por la fe a Cristo habitando en nuestro corazón. Vamos entonces algo va a suceder. No nos vamos a quedar rígidos, sino que eso va a producir en nuestro corazón. Y va a producir en nuestro corazón un deseo por conocer la casa del Señor. Y no hablo de una casa natural. Estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, a los miembros del cuerpo de Cristo. Vivan donde vivan. Pero si viven en una determinada localidad, ese debe ser el deseo que surge en nuestro corazón, el querer conocer. Y Pablo habla de dimensiones. Pablo dice la altura, el fondo, la anchura, la profundidad. Habla de 4 dimensiones. Y dice que esas dimensiones son el amor de Cristo, que excede a nuestro conocimiento. Entonces el apóstol entiende que el amor de Cristo va mucho más allá del conocimiento natural. Es algo que se recibe por la fe. Cuando recibimos la fe de Cristo por medio de aquellos apóstoles del Cordero
que la enseñaron y que nos la muestran en sus cartas. Las cosas que debemos hacer, las cosas que no debemos hacer, las que debemos corregir, en fin. Si estamos recibiendo ese alimento espiritual no adulterado, entonces eso está transformando mi corazón. Está llevándome a un cambio de mente, a un arrepentimiento de aquellas cosas que yo hacía antes de tener al Señor Jesús de tener a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Entonces, Él no solamente es mi Salvador, sino que también es mi Señor, lo cual indica que yo le sirvo a Él. ¿Y de qué manera yo sirvo al Señor? Pues oyendo su palabra y obedeciéndole. Entonces necesito eso. Necesitamos como la iglesia del Señor en una determinada localidad, revisar si estamos haciendo las cosas como el Señor nos manda, o de qué manera vamos a trabajar para que las cosas se den, para que podamos tener una iglesia local que sea justa, o sea, de acuerdo a como el Señor nos la muestra. No, las divisiones no están en la mente de Cristo, no hacen parte del corazón de Dios. No. Eso es algo que el Señor va a juzgar. Si no trabajamos en pos de esta unidad. Entonces, estas cosas sucedieron y hoy en día vemos ese estado de la iglesia, ¿no? La división es el resultado de la apostasía. Es el resultado de haber dejado el primer amor, de haber caído, de no regresar a las primeras obras, y ya las estoy mencionando, o sea, de las perseverancias, porque, hermanos, no podemos cambiar el diseño del Señor. No podemos decir que tenemos una iglesia, pero basada en lo que a nosotros nos parece, o a lo que hemos oído de otros, o hemos recibido por la tradición. Porque seguramente la tradición no está bien. A menos de que sea esa tradición del remanente, que hayamos recibido desde el principio lo que el remanente guardó en ese río paralelo. Pero lo más seguro es que no. Lo más seguro es que llegamos, yo creo que la mayoría, llegamos a la fe por medio del catolicismo, por lo menos en el caso mío, católicos. Allí se nos enseñaron cosas del Señor. No podemos negar eso. Pero la fe católica estaba muy tergiversada. O la fe del catolicismo está muy tergiversado. Su énfasis está puesto más en las cosas terrenales, en la idolatría, en el servicio a la casa del Señor de una manera carnal. Por eso es que vemos las catedrales, las capillas, iglesias construidas por la mano del hombre. Y eso se identifica como la iglesia. Vamos a la iglesia. Entonces, ir a la iglesia es ir allá, a ese sitio. Ignorando completamente que la iglesia no es eso, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo conformado de muchos miembros. Pero bueno, pasamos por allí. Y eso era lo que conocíamos, porque no conocíamos no teníamos otra visión. Nadie nos había enseñado algo distinto. Después, más por la gracia de Dios y por su misericordia, algunos salimos del catolicismo y nos fuimos a las iglesias protestantes. Pasamos por allí, por la iglesia protestante, la cual vemos en el examen que el Señor le hace a la iglesia de Sardis un modelo. No he hallado tus obras perfectas.
no he hallado tus obras, lo que haces no está perfecto. Entonces ve y arrepiéntete y recuerda lo que has recibido. Entonces el Señor manda a Sardis, o al ángel de la iglesia de Sardis, que representa también a la iglesia, lo manda a que recuerde lo que recibió y que se arrepienta. Un poquito parecido a lo de Éfeso. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Pero Éfeso es una iglesia que está al principio, entonces lo que Éfeso debe recordar, según la revelación que recibió, según la claridad que tuvo, es lo que al principio hacía. Y lo que al principio hacía era lo que los apóstoles, en particular el apóstol Pablo, les había enseñado: a perseverar en la doctrina de los apóstoles, o sea, a guardar la fe, pero también a tener comunión, a tener el partimiento del pan. Todas estas cosas el apóstol las enseña. No como en paquete, como se puede ver en la iglesia, en el libro de los Hechos, de ahí vemos el paquete o el combo, para usar un término moderno. Pero sí, él enseña todas estas cosas que debían estar siendo cumplidas en la iglesia. Entonces Éfeso era una iglesia modelo. Una iglesia, y lo digo no porque históricamente así lo fuera, sino por la revelación que ellos tenían, o la capacidad que ellos tenían para recibir revelación. La epístola a los Efesios nos muestra la capacidad que ellos tenían para entender. La epístola a los Efesios no es leche para niños, no. Tiene una estatura en la revelación muy elevada. De hecho, si nosotros revisáramos bien y pusiéramos en práctica lo que se dice allí acerca de la iglesia, muchas cosas tendrían que cambiar. Porque ahí está el modelo de la iglesia gloriosa, tal y como la iglesia debe ser. Como fue vista desde antes de la fundación del mundo y bendecida en los lugares celestiales, en Cristo, para que fuera santa y sin mancha delante de Dios. Y luego en ese capítulo 1 se nos muestra que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y luego en el capítulo 2 se nos muestra que que la iglesia está en los lugares celestiales, sentada juntamente con Cristo. Pero también allí en ese capítulo 2, Pablo habla del misterio que fue revelado a los apóstoles, y que ese misterio es que los gentiles también son coherederos juntamente con los judíos. ¿Y todo por qué? Por la sangre. Entonces Pablo muestra allí, comienza a mostrar que la iglesia está conformada no solamente de gentiles o de judíos, sino que está conformada de judíos y de gentiles. Él los unió en un solo pueblo, quitó la pared de separación que había. Y lo que era irreconciliable por causas de las diferencias entre este pueblo que seguía a Dios y estos pueblos que no conocían a Dios, paganos, idólatras, pero que al convertirse a Jesucristo, tanto los unos como los otros llegaban a ser uno en el Señor. Y esto es sumamente importante, tanto en lo histórico como en lo profético, porque en el tiempo de los apóstoles, en particular en el tiempo de Pablo, había luchas. La iglesia tenía
enemigos que se infiltraban y que dañaban la obra. Y estos eran judaizantes. ¿Quiénes eran ellos? Judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, pero que no entendían y creían que había que continuar con las prácticas mosaicas. Y por eso entonces cuando entraban a las iglesias gentiles, ellos judaizaban. En otras palabras, sacaban a los gentiles que habían recibido el Evangelio por la fe, por el oír con fe, y los llevaban a las obras de la ley, a la circuncisión, a todo. Pero Moisés enseñó para personas que se encontraban en la carne, sin el Espíritu. Lo estaba haciendo bien, Dios ordenó eso. Ese era el orden para ese tiempo. Pero después de la cruz, después de que la sangre se derramó y santificó, apartando a todas las naciones para el Señor, entonces todo cambió, el orden cambió. Ahora Dios estaba dispuesto a darle el Espíritu a todos los que creyeran en su Hijo. No importaba, a Dios no le iba a importar si eran judíos, si eran griegos, si eran de donde fueran. Ya no había distinción. Entonces los pueblos que antes se separaban por sus creencias, por sus costumbres, por sus tradiciones, por sus niveles sociales, por sus jerarquías, todas esas posiciones que hacían diferencia de unos, dividían a los unos de los otros, todo eso cayó y se reconcilió para que solamente fuéramos por la sangre hermanos, teniendo a uno como la cabeza, a Cristo. Entonces, eso fue algo prodigioso, porque permitió que estos dos pueblos antagónicos se pudieran reconciliar haciendo la paz. Y la paz, pues primeramente fue con Dios, al perdonar Dios y al aceptarlos como hijos y a amarlos como se ama a un hijo, sin hacer distinción. Entonces algo se logró allí. Pero había un ataque furibundo de Satanás para que estas cosas no se dieran. Y así fue entonces al principio, estas luchas que se comienzan a mencionar en las iglesias de Apocalipsis. Vemos que el mensaje a la iglesia de Esmirna tiene algo que yo quiero señalar en el capítulo 2. El verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, aquí el Señor señala que la riqueza no tiene que ver con lo material. Aquí el Señor dice: tú eres rico, pero es en lo espiritual. Ellos están pobres, naturalmente, porque hay una tribulación. Los están persiguiendo, los están despojando de sus propiedades. Hay una fuerte persecución en contra de la iglesia en este periodo. Y algo que se menciona allí es la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces es curioso cómo el Señor hace una conexión entre esta tribulación que se está dando y lo que
el Señor menciona como blasfemia. Bueno, yo creo que lo que está pasando en este período de la iglesia, esa situación de tribulación, es por causa de lo que la iglesia comenzó a oír desde el tiempo de Éfeso. Otro evangelio. Mire que el Señor dice algo que me puede llevar a confirmar esto a la iglesia de Éfeso, y es lo que está en el verso 7 del capítulo 2, hablando de la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué deducimos con esto? Bueno, el Señor quiere que, para comprensión del problema que se está dando en Éfeso, yo vaya al libro de Génesis y mire lo que está relacionado con los árboles. Allí el Señor muestra, primero da un mandamiento y dice, de todos los árboles podrás comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero menciona que el árbol de la vida está allí. Luego aparece la serpiente tentando a la mujer y dándole a comer del árbol del que se les mandó no comer. Entonces está la serpiente, está la tentación, hay otra palabra contraria a la del Señor, y eso trae como consecuencia la expulsión del hombre, al cual no se le permite comer del árbol de la vida para que viva para siempre. Entonces Satanás está allí como, mire lo que dice aquí, sinagoga de Satanás. Satanás ha estado detrás de todo este mal. Él es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo y puede engañar a la iglesia, y de hecho engañó a la iglesia. Pero la engañó ¿cómo? ¿Cuál fue el engaño? Lo que Pablo menciona, los Gálatas, evangelio. El otro evangelio está relacionado con dejar a Cristo y ir a Moisés. Entonces relaciona aquí la sinagoga de Satanás para mostrarnos la conexión que hay entre los que se dicen judíos y no lo son. Porque ¿cuál es el judío? Según Romanos, pues el que ha circuncidado su corazón. Y esto en relación a la fe. Entonces, el verdadero judío es el que ha creído en Jesucristo. Jesucristo es judío. Nació como judío, del linaje de David. David viene de Judá. A Judá se le ha entregado por profecía, se le ha entregado el derecho a ser el rey, a reinar sobre sus hermanos, a Judá. Así como a José se le entregó la primogenitura, a Judá se le entregó el principado, o sea, el reino. Entonces Jesús, como judío, como hijo de David, es el Mesías, y nosotros cuando creemos en Jesús, porque estamos creyendo en el judío, en el hijo de David, en el Mesías, pues entonces entramos a pertenecer también a la familia de Él. Él nos hace su familia por la sangre que ha derramado para que todos los que crean en Él, a él se le ha dado potestad para salvar a los que creen en Él. ¿Y cómo los salva?
dándoles el Espíritu. Bueno, primero perdonándoles los pecados. Y como señal o garantía o sello de que sus pecados han sido perdonados, otorgándoles su Espíritu. Él es el que sopla el Espíritu de vida en aquellos que creen en Él, haciéndolos su familia. Entonces somos judíos por adopción, no porque vengamos del linaje de Judá, pero sí fuimos adoptados. Entonces aquí se está mencionando este asunto de los que se dicen judíos y no lo son. Entonces, ¿quiénes no son? ¿Quiénes no son? Los que piensan que porque provienen de los judíos, pero que no son, como Jesús les dijo, ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham, sino que ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes me quieren matar. Entonces, aquí hay un asunto bastante tenaz, y es que se quiere quitar a Jesús. Se quiere quitar a Jesús. Y vienen vestidos como apóstoles, que son falsos, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Entonces hay otro evangelio, que es el que ha penetrado y ha hecho ese daño en la iglesia, y que está relacionado con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso se dice aquí que al vencedor se le dará a comer del árbol de la vida. Entonces, ¿es un vencedor sobre qué? Sobre la tentación de comer de este árbol del que se les mandó no comer. En otras palabras, la tentación es oír otro evangelio y seguirlo. Porque al seguirlo, así como Adán fue expulsado por desobediencia, también la iglesia sería expulsada. Ya no es un individuo. Bueno, en el caso de Adán eran el hombre corporativo, el varón y la hembra fueron sacados. Pero ahora estamos hablando de la iglesia, que es el nuevo hombre. ¿Y por qué el nuevo hombre? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Allí que vemos un hombre corporativo. Un hombre corporativo que tiene una cabeza y tiene un cuerpo. Pero la iglesia como candelero sería sacada de su lugar. ¿Y cuál era el lugar? El santuario. Entonces, ¿por qué fue sacada? Por oír la voz de Satanás. ¿Y de qué forma? Bueno, Pablo les dijo a ellos, eso está en Hechos 20, les dijo, después de mi partida, yo sé que después de mi partida van a suceder algunas cosas. Van a venir de afuera hombres perversos que no van a perdonar el rebaño, vestidos de oveja. Van a ser recibidos porque tienen apariencia de verdaderos apóstoles, pero eran falsos y no iban a perdonar el rebaño, o sea, a mutilar el rebaño, a destrozarlo por medio de este falso evangelio. Pero también dijo que dentro de ellos se levantarían hombres que atraerían el rebaño hacia sí mismos. Los ministerios están para llevar el rebaño hacia Cristo. Para nada es para atraerlos hacia sí mismos, generando las divisiones, las denominaciones. El nicolaitismo es eso. O sea, hombres que se levantan sobre la heredad, se ponen en posiciones de superioridad y por su carisma y por su personalidad atraerían al rebaño hacia ellos, generando una división. Era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Se estaban generando divisiones, no por causa de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, sino por causa de
la inmadurez espiritual de ellos, la carnalidad que les hacía ver a estos hombres como a los que había que seguir. Y algunos más espirituales decían, no, yo sigo a Cristo, yo no sigo hombres. Entonces allí hay que también entender los extremos, ¿no? Aunque no debemos seguir hombres como si ellos fueran Cristo, ¿no? Cristo ha establecido hombres para edificación de la iglesia. Entonces a ellos no es que se les tenga que seguir, pero sí se les va a oír para recibir. Pero el otro problema es que no, yo no sigo sino a Cristo, quiere decir que yo de ningún hombre recibo. Y allí eso tampoco está bien. Entonces había un problema en la iglesia de los Corintios que es muy similar a los problemas que se dan hoy en día. ¿Por causa de qué? Por causa de la degradación. Entonces en esa degradación se han perdido todos los fundamentos sobre los cuales la iglesia tiene que edificarse para algo sólido. Los fundamentos, o el fundamento, no los, porque el fundamento en realidad es uno, es Cristo, Él es el fundamento, que se nos manifiesta en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, como el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todas estas cosas en su conjunto hacen parte del fundamento, el cual se había establecido para que la iglesia, donde se establece esto, que es el trabajo de los apóstoles, poner el fundamento, como dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Miren ustedes cómo sobreedifica. Entonces, la doctrina de los apóstoles tiene como fin poner un fundamento. Porque sin ese fundamento, yo soy arquitecto y constructor, y yo sé que ningún edificio se puede construir sin fundamento, a menos de que esté en boca. No, tenemos que asegurarnos, no solamente que vamos a construir sobre un terreno que sea firme, para lo cual haremos una excavación, luego sobre ese piso firme que hemos encontrado, pondremos el fundamento y luego sí edificaremos. Entonces el apóstol Pablo está usando esta metáfora de la construcción para que entendamos la necesidad de tener un fundamento, porque sin él no vamos a poder edificar. Entonces son muchas las cosas que la iglesia perdió desde casi el principio. La doctrina de los apóstoles, el fundamento. Luego, ese fundamento es el que permite la edificación. Entonces, por eso tenemos la comunión de unos con otros. Y en esa comunión de unos con otros vamos a tener todo lo que surge en medio de la comunión. Surgen los ministerios, surgen los dones, surge la actividad propia que se da en el cuerpo, para que siguiendo la verdad en amor, porque es así, siguiendo la verdad en amor, vamos creciendo ¿hasta dónde? Hasta la estatura, hasta aquel que es la cabeza, o sea, Cristo. Entonces la iglesia crece hasta esa estatura, madura. Pero en ese madurar algo sucede con el cuerpo. Así como el cuerpo humano también madura y demuestra su madurez en la manera como se mueve, porque primero gatea y luego ya se para dando pasitos, luego se fortalecen las piernas y luego ya está corriendo. Asimismo entonces la iglesia debe
dejar de ser niña, dejar de tomar leche, y luego de que le crecen los dientes, bueno, va a comer alimento sólido. Se está hablando de palabra que está para edificar las cosas más elevadas. Vamos desde la parte más baja hasta la parte más alta. Hay una edificación del cuerpo de Cristo, y para que eso se dé, entonces en la localidad tiene que haber una iglesia donde estén juntos, donde estén unánimes, donde avancen hasta llegar a la unidad de la fe. Lo primero, unánimes, juntos y unánimes. Cuando hablo de unánimes es mantener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y así entonces, en esa comunión de unos con otros, conociendo lo que el Señor va mostrando poco a poco, entonces todos los santos van creciendo, van avanzando y van llegando a la unanimidad de la fe, a la unidad de la fe, para que no haya divisiones, porque se trata de llegar a estar encabezados en Cristo. Y la única forma de estar en la unidad de la fe es teniendo la mente de Cristo. Lo que Cristo nos enseña, lo que Cristo nos manda, así es. Para que no haya entonces desavenencias, disputas que llevan a las divisiones entre los hermanos. Y unas veces por eso y otras veces porque no se entienden. Entonces, en el principio, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando penetraron los judaizantes, hubo unos rompimientos, porque unos siguieron a los judaizantes y otros no siguieron a los judaizantes. Entonces la iglesia se dividió. Es un asunto complicado, complicadísimo, sí. El que mantengamos una perseverancia, que nos habla de, bueno, no hemos llegado todavía, pero estamos avanzando. Hay luchas, ok, pero estamos aprendiendo sobre la fe. La fe tiene que ser probada, porque no solamente es que debes aprender las cosas que el Señor quiere que yo conozca, sino poner en práctica. Pero también, cuando vienen las luchas, las guerras, eso que se convierte en mi fe, eso va a ser probado. Aquellas cosas que yo ya estoy creyendo van a ser probadas. A ver si mantienes esa fe en medio de una tribulación, en medio de una situación difícil, económica puede ser, o una situación de salud, o una situación familiar. Tantas situaciones que se nos presentan en la vida, que nos ayudan a crecer en el conocimiento del Señor Jesús en cuanto a la veracidad que hay en su palabra. Entonces su palabra es la verdad. Todo lo que Él dice es la verdad. Y si yo lo guardo, cuando venga la prueba, ¿quién va a triunfar? ¿El que me viene a probar diciendo que eso no es? ¿O el que guarda la fe y se mantiene firme sabiendo que así es? Entonces va a triunfar la fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? La fe. Entonces necesitamos la fe. Esa fe en Dios es la que me va a llevar a mí a crecer. No la fe en aquellas cosas que externamente hablando o carnalmente hablando podrían ser buenas. Pero la fe es diferente. La fe es lo que yo he oído del Señor Jesús. En cambio, la circuncisión no requiere de fe.
El guardar las fiestas, eso no requiere de fe. Son costumbres, son cosas que la carne hace. E incluso hasta les pueden parecer buenas. Y hasta falta les van a hacer cuando se ha acostumbrado a hacerlas. No, la fe es diferente. La fe en el Señor Jesucristo es muy diferente a las obras de la carne. Muy diferente. Entonces los judaizantes querían era que la iglesia pusiera su confianza en estas cosas, que eran más para la carne, para satisfacer, agradar la carne, que para confiar en lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Entonces muchas de las prácticas que se hacen en la iglesia o que se hacían en la iglesia relacionadas con la perseverancia a la doctrina de los apóstoles, que es la fe, que me lleva a la comunión de unos con otros y para lo cual se requiere fe. ¿Y por qué fe? Pues porque estoy teniendo comunión con gente que no es mi familia natural, sino con aquellos que son mis hermanos en Cristo, los cuales por la fe termino amando incluso más que a mis hermanos naturales. Entonces hay algo que responde a la fe y que proviene de Dios y que es poner en mí sentires, quereres, que no son míos, sino que son santos, vienen de Dios, pero cuando obedezco a la fe. Entonces la fe me va a llevar a mí a las prácticas que son justas, a las prácticas que son santas, las prácticas que se hacen para Dios, que es santo, y que no las hago en la carne, sino que las hago en el Espíritu. Por eso la iglesia cuando hacía esto en el Espíritu, en obediencia a la fe, mantenía esa posición celestial. Y al tener esa posición celestial, entonces la presencia de Dios se hacía manifiesta en la tierra, allí, en esa ciudad donde ellos estaban. Y cuando eso sucede, entonces, como yo lo decía hace un rato, los hombres temen, los hombres sienten algo que no pueden explicar, pero es el temor al pecado, el temor a mentir, el temor a robar. No lo hacen porque como que perciben que hay algo que es esa presencia de Dios que ellos no la pueden entender, pero que los santifica. ¿Y todo por qué? Porque la iglesia, al mantener una posición celestial, permite la presencia de Dios en los lugares terrenales. Bueno, hermanos, hemos estado hablando un poquito sobre la iglesia, no entramos en el tema de Filadelfia, aunque pues esto nos muestra la necesidad de los cambios, lo importante de regresar a las sendas antiguas, o sea, al primer amor y a las primeras obras. Y entender que la caída trajo consecuencias, y esas consecuencias vinieron como una degradación, primeramente de la fe, y la fe, pues, al ser degradada, trajo unas manifestaciones naturales que no eran santas, sino que eran de la carne misma. Entonces, una iglesia manifestando obras que no eran propias de la fe, sino del judaísmo, porque la iglesia fue judaizada, y al ser judaizada aprendió más lo que se hacía en lo externo, en la carne y para la carne, que lo que se hacía en el espíritu. Entonces vamos a dejar aquí. Doy gracias a los hermanos que me han acompañado hasta ahora. La semana entrante, Dios mediante, martes, vamos a continuar. Quizás entremos ya a tocar los aspectos
o las características que distinguen a la iglesia de Filadelfia, que entre las 7 iglesias es una iglesia que nos muestra el estándar a donde hay que llegar. ¿Por qué? Porque a esta iglesia el Señor no la reprende, antes por el contrario, le dice que le ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Allí Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y le dice a esta iglesia que con esa llave le ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Entonces, las puertas las vemos mucho en estas cartas. La primera puerta la vemos en la iglesia de Éfeso, cuando él dice que sacaré tu candelero de su lugar. Entonces, si entendemos que el candelero está en un lugar, que es el lugar santo, estos lugares tenían puertas. Entonces, para sacarlo, tendrá que abrir una puerta. Entonces, aquí abre una puerta, pero no para entrar, sino para sacar. Y luego, al final, el Señor muestra que está a la puerta, llamando a la iglesia de la Odisea, la última. Algo interesante, ¿no? O sea, cómo el candelero al salir obliga también la salida del sumo sacerdote. Pareciera ser que la salida de la iglesia también ocasiona la salida del mismo Señor Jesús, porque Él es el que está en medio de los candeleros. Él no abandona el candelero. Si Él saca el candelero, Él va con el candelero. Entonces el candelero salió. Ahora es el Señor Jesús afuera, tocando a la puerta y llamando. Y diciendo, si alguno oye mi voz, esto es interesante, si alguno, por si hubiere alguno, lo cual me muestra que el estado en el que se encuentran los de la Odisea es como de inconsciencia. Ellos están aturdidos de lo que están viviendo. Se encuentran en un mal estado. El Señor menciona y les dice que ellos se creen ricos porque creen que se han enriquecido. ¿Sí? Creen que son ricos y que de ninguna cosa tienen necesidad, porque así son los ricos. Los ricos tienen muchas cosas. Pero el Señor les dice, no, ustedes son los más pobres, los más miserables. Además están ciegos y desnudos. O sea que la condición de aquellos que creen que están bien porque han recibido cosas, y quizás son cosas en lo natural, pero no en lo espiritual, pues esos son los que el Señor menciona como miserables. Entonces, hermanos, es necesario que la iglesia atienda el llamado a regresar. Primero al arrepentimiento, que es a cambiar mi manera de pensar y de creer que estoy bien. Y luego a preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿qué he de hacer? Entonces el Señor nos dirá, bueno, si de verdad estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar y de creer que estás bien, entonces regresa y haz las primeras obras. Va y pregúntale a la Escritura, ¿dónde están las primeras obras? ¿Qué es lo que se hacía en esas primeras obras? Y entonces ponlas en práctica. Si tú como individuo no lo puedes hacer porque estas son obras que se hacen de iglesia, entonces y el Señor seguro que te va a responder y te va a mostrar. Él está interesado en nuestro arrepentimiento. El Señor viene y pronto, y viene por una iglesia que se encuentre ordenada. Quiere decir que se encuentre haciendo lo que se le mandó a hacer desde el principio. El no hacerlo, el no arrepentirme, entonces traerá sobre la iglesia juicios severos, como ha sido siempre, lo hemos visto en la historia.
que por causa de la apostasía y por el no arrepentimiento, porque está bien caer en apostasía, pero lo que es peor es no arrepentirme de la apostasía. Cuando alguien me señala y me muestra que no estoy bien y que debo entonces corregirme y me indica cómo me debo corregir, pero no me quiero corregir, entonces seré culpable. Y como culpable, entonces sobre mí caerán los juicios del Señor. Y vienen esos juicios, y pronto. Entonces el Señor no quiere que caigamos en esos juicios. De hecho, nos manda a salir de Babilonia, a los que se encuentran en Babilonia. Porque Babilonia es eso, ¿no? Espiritualmente hablando, es un lugar de idolatría, donde está totalmente ajeno a la vida del Señor. En Babilonia no estaba la casa del Señor, era la casa de los ídolos. Cuando regresaron, edificaron la casa del Señor, que estaba en ruinas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, si el estado es el estado espiritual de degradación, es como se muestra en Tiatira, que es la Babilonia espiritual, Sardis, que es la salida, pero que no llegó a edificar, Filadelfia, que llega a edificar, y la Odisea, que se pone terca para no hacer lo que el Señor le manda. Entonces encontramos en esas 4 iglesias modelos, unos de lo que no debe ser y otros lo que debe ser, y que nos sirven para preguntarle al Señor, para orar y pedirle al Señor que nos ayude. Porque si de verdad queremos ver la gloria del Señor, si de verdad queremos escapar de las cosas que sobrevendrán, como se le promete la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces hay una promesa para aquellos que buscan al Señor, que quieren guardar su palabra y no negar su nombre. Entonces, estas cartas no están puestas porque sí. Estas cartas están escritas para nosotros, los que vivimos ahora y estamos prácticamente a las puertas de la venida del Señor, para que las atendamos, para que nos arrepintamos, para que nos perfeccionemos en las cosas que hay que perfeccionar, a fin de que podamos entonces presentarle al Señor un testimonio, un candelero que sirva de testimonio en una localidad, una iglesia local que sea bíblica, y también que podamos llegar a ser testigos, porque el Señor está buscando también dentro de la tierra un remanente, unos testigos fieles que puedan, ¿sí?, ser sus siervos en el tiempo que se viene. Hablaremos sobre esos testigos más adelante y creo que están perfectamente conectados con la restauración de la casa del Señor. Entonces, no solamente el Señor está restaurando y va a llegar a la restauración de la casa a nivel de gloria que tuvo en el principio, sino que de allí entonces Él tomará testigos que serán usados en el tiempo de la gran tribulación. Hermanos, que el Señor les guarde, que esta palabra no regrese al Señor vacía. Si la guardamos y oramos por ella, estoy seguro que va a producir en nosotros el querer de Cristo. Pero también nos va a dar el poder para ejecutar lo que el Señor quiere ejecutar a través no solamente de la iglesia, sino de los miembros que la conforman. Nos vemos entonces la semana entrante.
el martes a partir de las 7. Que el Señor les guarde.